Muy bien, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo te sientes respecto a tu persona? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te ves tú? Es decir, te levantas todas las mañanas y te ves al espejo y dices, ¡qué guapo! O dices, ay, chispas, mira, ya como que necesito una lipopapada, ¿no? O ¿cómo te ves tú? Porque fíjate que Dios dice muchas cosas de nosotros. Desafortunadamente muchos de nosotros le creemos más a lo que otros dicen de nosotros. Y entonces vivimos bajo una identidad que no es la nuestra, que no es la que se nos dio. Yo te voy a decir, durante mis primeros años de pastorado, cada vez que me ponía yo al frente de la congregación, evidentemente estaba yo con mucho nervio, con mucha inseguridad. Porque no me sentía preparado, ¿verdad? No sentía que a lo mejor el mensaje fuera el más acertado, no sentía si la gente me aceptaba o no me aceptaba, todas estas inseguridades que habían en mí, ¿verdad? Y esto era un problema para mí, porque por el otro lado, yo era ahora sí que, como le dicen los americanos, ¿no? Professional speaker. Hablaba yo delante de multitudes de personas por parte de mi trabajo secular. Entonces, hablar delante de las personas no era un problema para mí. El problema era lo que yo estaba diciendo. Porque evidentemente cuando estaba yo en la hotelería vendía un producto, promocionaba un producto. Pero ahora estaba hablando de quién te va a salvar, de tu Salvador. Y evidentemente yo estaba haciendo cosas mal y he superado todo esto. Pero hay muchas veces que tú y yo no nos sentimos como debemos de sentirnos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, por ocasiones del destino, he llegado a ver estos programas de Laura de América. De repente, o sea, por mi trabajo ahora, ¿verdad? Me toca comer luego mucho en la calle y entonces pues voy a loncherías y ahí de repente te ponen la tele y lo que ponen es Laura de América, la señorita Laura. Y entonces ves todos estos programas, ¿no? De mi marido me dejó por gorda, ¿no? O mi marido me dejó por la vecina. Y entonces empiezas a ver cómo hombres y mujeres creen otras cosas de sí mismos. O sea, se tratan horriblemente, hay unos problemas de inseguridad y ves cómo la gente empieza a decirse, y estoy seguro que ha pasado en tu vida, en algún momento, te has dicho, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué onda con mi vida, no? Últimamente, como decimos los que somos muy jovencitos, decimos, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué hay malo en mí? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué hice aquello? ¿Te ha pasado? Porque si te ha pasado, no estás solo en el mundo, ¿ok? Todos llegamos a atravesar por eso que sentimos. Y el primer punto que vemos en tu programa es que sin Cristo hay mucho malo en ti. El problema contigo y conmigo es de que cuando te preguntas ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay malo en mí? Es que en verdad hay mucho mal sin Cristo. Necesitamos a Cristo para librarnos de todo este mal. De hecho, la Biblia en el libro de Efesios nos dice que sin Cristo tú y yo somos por lo menos tres cosas. Primero, somos pecadores, ¿ok? En segundo lugar, también en el libro de Efesios nos dice que estamos muertos espiritualmente sin Cristo, ¿ok? Y sin Cristo también nos dice que somos, fíjate, pon atención, que somos el objeto de la ira de Dios. O sea, si tú no tienes a Cristo, y vamos a suponer que todos acá tenemos a Cristo, pero cuando no lo tenías, tú eras la causa del enojo de Dios. Así de grueso. Y dices yo, pero si soy casi un santo. Y sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero de acuerdo a los estándares de la Biblia, de acuerdo a lo que Dios nos dice, tú y yo éramos la causa del enojo de Dios. Así que bienvenidos a Life Change, donde nuestro propósito es hacerte sentirte mejor. Y entonces así como que soy pecador, muerto espiritualmente, o sea, hacía enojar a Dios. Y bueno, lo dice la Biblia. Entonces vamos a leer. Mira, nos dice en la palabra de Dios, en el libro de Efesios justamente, capítulo 2, dice lo siguiente, dice, antes ustedes estaban, ¿qué? ¿Ya viste? Te lo dije, esto era antes de Cristo. Entonces dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras ¿qué? Pasiones. Propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, dejar que nuestro cuerpo haga lo que se le pegue la gana, dejar que nuestra mente piense lo que quiera y no someter a nuestro cuerpo y a nuestra mente a nuestro espíritu. Acuérdate, quien rige nuestro cuerpo somos nosotros. Este cuerpo no se manda solo, y de aquí está hablando todo esto. Entonces dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios. ¿Ya ves cómo no te estaba echando yo cuentos? Ahí está, aquí te lo dice, es la palabra de Dios. Igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es decir, nos está diciendo el escritor de los Efesios que tú y yo somos salvos porque Dios así lo quiso. Porque en su infinita misericordia y gracia, gracia quiere decir que no lo merecías, pero aún así te lo dieron, ¿ok? Somos salvos. Y solo hay un requisito, ¿verdad? Y el requisito es ¿qué? Tener a Cristo. Tener a Cristo, porque de otra manera tú y yo somos la causa de la ira de Dios. Entonces urge, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, haz una oración de salvación, ¿verdad? En tu corazón y recíbelo y dile, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Así, si lo repites, ya estás del otro lado, ¿ok? Y dejas de ser el objeto de la ira de Dios. Mira, sin Cristo es evidente que hay muchas cosas malas en nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito de buenas noticias, ¿no? Ya estuvo bueno de decir que soy pecador, que soy el objeto de la ira de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces vamos a ver cuáles son las buenas noticias. Las buenas noticias, que tu vida, que esto que también dice la Biblia de ti, puede cambiar en un instante. En un instante estas cosas dejan de ser ciertas en tu vida y empiezas a adoptar la identidad que Dios te dio desde el principio de los tiempos. ¿Ok? Entonces, la semana pasada aprendimos que cuando tú sabes quién eres, entonces sabes cómo debes de actuar. Cuando tú eres doctor y ves una emergencia en la calle, ¿qué haces? Lo atiendes. Bueno, evidentemente ninguno aquí son doctores porque todos se quedan... Ok, un doctor o cualquier persona en común trata de ayudar, pero un doctor de forma específica atiende el problema específico. Es decir, si la persona está teniendo un ataque, lo atiende de la manera correcta, le pone algo en la boca para que no se muerda la lengua, etcétera, le levanta la cabeza para que no se ahogue con su propia saliva, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú sabes quién eres, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, entonces sabes que debes de actuar como un hijo de Dios. La semana pasada aprendimos que una de las primeras descripciones que Dios da de nosotros es que tú y yo somos embajadores de Cristo. Y la pregunta que te hice constantemente la semana pasada es, ¿qué tipo de embajador eres? ¿Será que estás dignificando el reino de los cielos con tu presencia aquí en la tierra? ¿Estás actuando como un verdadero embajador? O sea, neta que cuando vas la gente te pone la alfombra roja porque dicen, ¡ay, viene el embajador de Cristo! ¿Te imaginas? No importa cómo te llamen, pero que la gente reconozca que verdaderamente eres un digno embajador de Cristo. Eso aprendimos la semana pasada. Y vimos que cuando eres embajador de Cristo, tienes que actuar como un representante de Dios en la tierra. La gente tiene que acudir a ti para información y tú no debes de desinformarlos, sino por el contrario, promover tu nación. Y la Biblia nos dice que tú y yo no somos de este mundo, ¿verdad? Nos dice que somos del reino de los cielos. Entonces tú y yo debemos de actuar como embajadores, lo vimos la semana pasada. Y ahora, ¿qué más dice Dios que eres tú? Entonces, ¿quién te crees que eres? ¿Te crees embajador? Debes de. Y hoy Dios te dice a ti que tú eres su obra maestra. ¿Lo crees?
Porque para muchos de nosotros la semana pasada así como que, ay, embajador, pues no sé. Y no te la crees y entonces no actúas como embajador. Porque te estás creyendo todo lo que el mundo ha dicho de ti. Inclusive tus padres aquí en la tierra, y no estoy diciendo que hayan sido buenos o malos, pero si no te educaron conforme a Cristo, es muy probable que hoy tú no sepas cuál es tu identidad en Dios. ¿Quién Él dice que tú eres? Y Él te dice que tú eres obra maestra. Y no eres obra maestra de cualquier chango, ¿eh? No eres una obra maestra de que, ay, el David de Miguel Ángel, miren acá. Ay, la mona de... ¿De quién? Okay. Yo iba a decir la mona de Lisa, pero no, dije, si Lisa no es. Ok, para que vean que yo no soy bueno en las artes, pero bueno, ahí está. Dios es quien te creó a ti y Él dice que tú eres su obra maestra. ¿Le vas a creer? Mira cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando ¿qué? ¿Te das cuenta cómo esta palabra en Efesios 2 va a aparecer una y otra vez? Porque de aquí depende que tú adoptes tu nueva identidad y que seas salvo, ¿ok? Y puedas actuar de esta manera que Dios dice que tú eres. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso, es decir, brother, la neta es que no la hacías. Y continúa y dice, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, es decir, tú no tienes que chambear y hacer absolutamente nada para ganártela. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos, ¿qué? La obra maestra de Dios. Ahí está. ¿Okay? Para que no digan, uy, el pastor ahora sí se la voló como que obra maestra. Pues está bien que estoy guapo, pero o sea... Dios te lo está diciendo, es su palabra. Y depende de ti si le crees o no. Yo sí le creo. Y tengo que actuar como tal. Y continúa y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y el siguiente punto en tu programa es bien importante. Mira, no somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. ¿Está claro? Es decir, tú no te puedes ganar el cielo o la salvación haciendo cosas buenas, pero fuiste creado para hacer cosas buenas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ok? La salvación es gratuita siempre y cuando tú recibas a Jesucristo. Es lo único. Lo único que tú tienes que hacer es una oración de salvación. Recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, le pides perdón, te arrepientes de tus pecados y automáticamente Dios nos dice que tú eres creado de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ok? Así que no importa cómo te sientas hoy contigo mismo, si te sientes muy gordito, si te sientes muy flaquito, si te sientes guapo, si te sientes feo, hoy todo eso Dios quiere cambiarlo. Porque Dios te está diciendo que eres su obra maestra y a lo mejor estás pensando, pues sí, pero a mí me hizo como obra de botero. Dios dice de ti que tú eres su obra maestra. Su obra maestra, no eres cualquier obra creada por cualquiera, de gente que viene o que cualquiera puede venir ante ti y decir, ay, mira qué bonito, sí parece obra maestra, qué bonito, qué hermosa pintura. No es para que la gente venga y te alabe, sino que glorifique a tu creador. ¿Notas la diferencia? Muchos de nosotros trabajamos en nuestro cuerpo, evidentemente yo trabajo muy poco, ¿verdad? Muchos de nosotros trabajamos en nuestro cuerpo, algunos para sentirnos bien, otros porque queremos honrar a Dios, ¿verdad? Y otros porque queremos que la gente mire nuestro cuerpo. ¿Te ha pasado? Yo conozco muchos que hacen todo por su cuerpo para que otros los miren y observen su cuerpo y digan, ¡apa! ¿No? Dios dice que tú eres obra maestra y que no es para tu gloria, es para su gloria. Mira, a través de mi trabajo a mí me dio oportunidad
el Señor de viajar durante muchos años alrededor de todo Estados Unidos. Y muchas veces me tocó manejar por carretera. Y me tocó ver en algunas ocasiones, en la parte de atrás de algunas camionetas tenían una calcomanía que decía, don't make no junk. ¿Ok? Quiere decir, para los que no hablan inglés y no son tan internacionales, ¿verdad? En otras palabras dice, Dios no hace chatarra. El problema es de que esta calcomanía normalmente estaba pegada en camionetas que se estaban destartalando. Y entonces como que te confunde un poco, pero en realidad Dios no hace chatarra. Dios no hace chatarra. Tú no eres una porquería, tú no eres algo que, bueno, ya, voy a hacer así a ver qué dice la gente. ¿No? Dios no hace chatarra, Dios no hace porquería, Dios hace obras maestras, hace algo extraordinario. Tú eres una obra maestra de Dios y Dios tiene un propósito en ti. Dios quiere que sepas esto hoy, que sepas quién eres, porque si tú sabes quién eres, entonces tú ya sabes qué hacer. Así que repite después de mí, por favor. Yo soy obra maestra de Dios. Yo soy obra maestra de Dios. No lo sentí como que muy convencido. Lo sentí como los de la escuelita de que, ok, lo voy a repetir porque lo dicen. Ok, no. Dilo convencido. Yo soy obra maestra de Dios. Yo soy obra maestra de Dios. Ok, no crean que porque lo están diciendo más duro significa que ya se lo creyeron. No, dilo convencido. Yo soy obra maestra de Dios. Yo soy obra maestra de Dios. Muy bien, perfecto. Créetelo porque de verdad tu vida debe de reflejarlo. Tu vida debe reflejar que verdaderamente eres obra maestra, ¿ok? Porque cuando sabes quién eres, sabes qué es lo que tienes que hacer. Así que empieza a actuar como la obra maestra que Dios te ha hecho. Hay tres cosas que como obra maestra debes de saber. La primera cosa que como obra maestra debes de saber es de que tú fuiste creado para el propósito del Creador, ¿ok? Quiere decir que no es para tus propias cosas. El Creador te creó para sus propósitos, no para los tuyos, no para lo que tú quieras hacer en este mundo y consideres exitoso o que te llena. No, el Creador te creó a ti como obra maestra para su gloria y sus propósitos. La palabra de Dios continúa y nos dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y hay muchos que somos extremadamente complejos, ¿verdad? Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios decidió que este es el mejor momento para que tú estés aquí en la tierra. Dios decidió que este era el mejor momento para que tú estuvieras aquí en la tierra. Con los 50, 60, 70, 80 o la cantidad de años que Dios ha decidido que tú vas a tener en esta tierra para cumplir con sus propósitos, para cumplir con sus deseos, para darle gloria a Él, Él decidió que este era el mejor momento para poner a trabajar los talentos que Él depositó en ti, las habilidades que Él depositó en ti, la inteligencia, sabiduría que Él depositó en ti, para que le sirvieran a este mundo y a Él, en este pedacito de tiempo de vida que Dios te dio. Tú eres su obra maestra y debes decidir representarlo de la manera correcta. Mira, te voy a decir cuál es el problema con nosotros. El problema con nosotros es que para nosotros es más fácil creerle a otros. Entonces, cuando tú te presentas con otro y le dices, es que yo soy obra maestra, y te voltean, charros, serás obra negra, brother. O sea, y te lo crees. Te lo crees. Tú tratas de empezar a actuar como obra maestra y alguien te empieza a decir, no, pues eres obra negra, obra en proceso, o lo que sea que te digan. Les crees a cualquier otro chango o changa que te tire para abajo
en el nombre del diablo, porque evidentemente no te están edificando, y no te están edificando para Cristo, mucho menos. Te están tirando abajo. ¿Lo crees? Y entonces, no, sí, yo no valgo la pena, yo soy una porquería, a mí no me querían mis papás, no fui planeado, a mí mi mamá me dijo que me recogieron de la basura. O no la mamá, el hermano normalmente te dice eso. A ti te recogieron de la basura. Y el problema es que tú y yo vamos en la vida actuando de esa manera. No le creemos al Creador, al que te creó a ti. Y aquí está el rey David, describiendo quién lo creó. Dios le dio revelación y está diciendo: tú me conocías desde que estaba yo en el vientre de mi madre, tú me diste forma, tú me habías visto en la oscuridad, o sea, del vientre de mi madre, tú ya sabías cómo era yo. Dios es tu creador. Él te creó para sus propósitos y para su gloria, no para tus propósitos y para tu vanagloria. No creemos en estas cosas y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito. Y andamos por el mundo preguntándonos: Dios, ¿para qué me pusiste aquí en la tierra? Y Dios dice: pues ya te lo dejaste escrito. Y no le creemos. Y no vamos a la Biblia a acudir, a ver, a averiguar cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito, por extraño que te parezca, es servirle, es darle gloria. La cosa es de que tú, no, Charles, yo pensé que iba a ser algo así como 007 y ve y salva al mundo de esta manera y tienes que matar aquí. O sea, muchos de nosotros queremos que nuestra misión en este mundo sea algo emocionante, tipo película. Pero la vida de un cristiano es emocionante. Pregúntale a cualquiera cómo le va. Y te va a decir, porque ahí te va. Los cristianos nos jactamos de decir: ay, ¿cómo estás, hermano? Pues de victoria en victoria, hermano. Ay, sí, gloria a Dios, Jesús, aleluya. Padrísimo. Lo que no piensas es de que antes de victoria en victoria es de batalla en batalla. Porque tienes que luchar y atravesar para lograr la victoria. No hay victoria sin batalla. Esa es la vida del cristiano. El cristiano constantemente está en la guerra, logrando la victoria que ya nos la dieron desde antes por anticipada. O sea, la tenemos fácil. Pero en esta vida no se siente así. No se siente de esa manera. Y el problema es que cuando no sabemos para qué sirve algo, lejos de preguntarle al creador para qué fue creado esto, yo no sé tú, pero yo he visto cantidad de gente utilizando cosas para lo que no son. Por ejemplo, hace poco vi un video en YouTube de una muchacha que visitó a su papá. El señor era de la tercera edad y el papá le estaba cocinando a la hija y todo, y la hija entra a la cocina y: papá, ¿cómo te fue con la tableta que te regalé? ¡Ay, hija, buenísima! Y el señor está cocinando, pero está utilizando la tableta o el iPad o lo que sea que le regaló para cortar los alimentos. El papá no sabía para qué servía y entonces la hija en shock y dice: ay, no la he utilizado para todo, y la mete en el agua, la lava el señor, en todo esto. Y él estaba convencido de que era una tabla para cortar alimentos. Y como él, habemos muchísimas personas que agarramos cosas que vemos y decimos: pues esto yo creo que es para eso. Sí, vamos a ver. Estoy seguro que has visto a tus hijos, si eres padre de familia, agarrar el control remoto de la televisión y utilizarlo como carrito, ¿no? ¿O qué tal cuando tus hijos están jugando a las luchas? Usan los calzones como qué, como máscaras. Pues para esto sirve también, ¿no? Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. ¿Algunos de ustedes saben qué es esto? Los que no saben, no se empiecen a dar ideas de que, ay, pues esto, o sea, ok. Muchos pensarían tal vez que esto es una máscara para la Tercera Guerra Mundial y aquí respiras y, ok, no. Mucha gente va a agarrar cualquier cosa que no sabe para qué sirve y le va a dar un uso completamente distinto y no se va a lograr el propósito del creador.
Cuando alguien crea algo, es para suplir una necesidad, para lograr algo, ¿ok? Esto se llama coquilla, ¿ok? Y los que pensaban de que, ay, es una máscara para no, es para proteger los genitales de los hombres en deportes extremos, ¿ok? Entonces, si tú ya te habías imaginado con esto, ojalá y que no haya sido utilizada por alguien antes, ¿ok? Entonces, muchos de nosotros no sabemos para qué sirven ciertas cosas y aún así las utilizamos. Muchos de nosotros compramos un aparato en cualquier lugar y llegamos a la casa y no leemos el instructivo antes de adaptarlo. Y luego nos sobran piezas. Yo creo que han de ser de repuesto. Bueno, tan buena onda que son todas las compañías, ¿eh? Y la andamos regando. Y luego se nos truena el televisor o el estéreo o lo que sea. No, pues es que no le puso el adaptador de corriente. Pues no me dijeron, no, pues es que aquí está el instructivo, manual. ¿No? ¿Cuántas veces le has preguntado a Dios, ¿para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuántas veces has escuchado de Él que te dice que te necesita, que te quiere usar? Que tú solo cooperes, que Él lo va a hacer todo. Y el problema es de que no le crees. A lo que sea que Él te dice que quiere de ti, no lo quieres hacer. Crees que Dios te va a decir algo verdaderamente emocionante, y cuando te dice algo que no cumple con tus expectativas humanas, entonces no lo quieres hacer. Dices, ay, no, qué flojera ir a la iglesia todos los domingos. Ayudar a los que más necesitan. Ay, por favor. Y entonces vives una vida sin propósito y sin sentido. Mira, muchos de nosotros vivimos como si fuéramos un experimento. Porque ¿sabes qué? Los experimentos se empiezan a hacer y no se sabe primero para qué sirven, ¿no? Muchos de los medicamentos que tenemos hoy día no eran para eso. Originalmente estaban creando alguna otra porquería. Y decían, ay, chongos, mira, sirve para el dolor de cabeza, pues dáselos a los humanos. Y muchos de nosotros andamos viviendo una vida de experimento, viendo a ver qué llena mi corazón, viendo a ver qué me da propósito en esta vida. Y entonces voy y hago yoga, y hago esto, y hago aquello, y hago un montón de cosas experimentando a ver qué me va a dar plenitud, propósito, sentido. Y no lo encuentro. Nada de eso me llena. Me satisface un momento y después me doy cuenta que no era eso. Y entonces voy por un esposo nuevo o una esposa nueva o lo que sea. Tú eres la obra maestra de Dios y debes de creerlo y actuar como tal. Fuiste creado para darle gloria a Dios y para sus propósitos. La segunda cosa que debes de saber como obra maestra de Dios es que tú tienes todo lo que necesitas para hacer todo lo que Dios quiere que hagas. No te hace falta nada. Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido ¿qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, no como el mundo manda, no como la tele dice, no como en las telenovelas enseña, no como Netflix promueve. O sea, no. Dios te dice: yo ya te he dado todo lo que tú necesitas para vivir como yo quiero que tú vivas. Es decir, a ti no te falta nada, nada. Como obra maestra, Dios no te va a mandar nunca a hacer algo para lo cual no fuiste creado. ¿Me explico? El problema con muchos de nosotros es que tenemos envidia. Tenemos envidia del otro, del hermano al que Dios sí le dio cierto talento. ¿Por qué no me pone mami como a él? A ver, y entonces ahí sí, ya voy y peleo con los más fuertes. Pero Dios no te hizo de esa manera.
Dios no te dio esos talentos. Dios te hizo específico. Tú eres único, eres obra maestra. Las obras maestras no las encuentras en el Walmart, ¿o sí? Bueno, en Chedraui, porque todo lo que encuentras en los supermercados es hecho en fábrica por montones. Dios te hizo a ti único. No hay otro igual a ti en el mundo. Gracias a Dios. Eres único. Y tu propósito, lo que Dios te ha mandado a hacer, solo tú lo puedes hacer. Nadie más. Llamémosle como si fuéramos llaves, ¿ok? Tú eres una llave que abrirá una puerta. Nadie más la puede abrir por ti. Solo tú. De esa manera son las cosas con Dios y contigo. Dios ha hecho cosas para ti y para que tú hagas solamente. Nadie más. Nadie más, ¿ok? Queremos que otros tener lo mismo que tienen otros y andamos reclamándole a Dios y nos negamos y decimos, no, pues como soy obra maestra, si Él parece que tiene más. Pero no es así. Dios te dio todo lo que tú necesitas. No lo digo yo, lo dice Él mismo. Dice, yo te he dado a ti todo lo que tú necesitas. Yo te voy a ser honesto, yo después de años me di cuenta que estoy haciendo ahora lo que finalmente Dios quería que yo hiciera desde el principio de mi vida, tal vez. Desde el principio de mi vida yo me pude ver que Dios tenía un propósito claro en mí, pero por falta de información, por falta de conocimiento de Él, yo no había reconocido cuál era su propósito para Él en mi vida. Y Él me estaba preparando para que yo fuera pastor un día, pero yo no me daba cuenta. Y si me daba cuenta, me hacía el tiro, porque así somos. Muchas veces cuando te llegas a dar cuenta para qué Dios te creó, dices, ay, no me gusta, mejor por acá. Y andamos rechazando para lo que fuimos buenos. Yo evidentemente no fui bueno para el arte. Ya lo viste hace rato, iba a decir, la mona fue creada por la Lisa, o sea, no. Yo y el arte estamos peleados. Puedo apreciar el buen arte y decir, sino qué padrísimo, qué buena, súper complejo. Yo no soy de los que anda diciendo, yo hubiera hecho un mejor Miguel Ángel más grande y más pesado, con un brazo más grande que el otro. No, yo no soy de esos. Yo y el arte, nada más no. Pero a lo mejor tú y el arte son lo máximo. Tú eres extremadamente creativo o creativa, pero a lo mejor tienes cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que tú no tienes. Y por eso es que somos esenciales en este mundo para completar con la obra de Dios. Tú y yo somos obras maestras completamente distintas, con diferentes propósitos. Así que enfócate en ser quien Dios dice que eres y encontrarás todo lo que has estado buscando y te darás cuenta que no te falta nada para hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Y número 3, Dios usará todo en tu vida para producir sus propósitos. Mira, Dios es el alfarero, tú eres el barro, Él te va a dar forma de acuerdo a la necesidad, ¿ok? Y Dios continuamente nos está formando. Tú eres una obra maestra hecha para los propósitos de Dios. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas, ¿ok? Dios dice que todas las cosas, esto incluye ¿qué? Todo, ¿no? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo o no? Ok, entonces, cuando Dios dice todas las cosas, ¿incluye las cosas malas? Ay, no les veo ahora, sí, todas las cosas, pero ahorita, a ver. Cuando Dios dice que todas las cosas serán para el bien de aquellos que lo aman, ¿incluye las cosas malas? Sí. Ok. Cuando Dios dice todas las cosas, ¿incluye las cosas buenas? Sí. Ok. Cuando Dios dice todas las cosas, ¿incluye las cosas que jamás desearías que hubieran pasado en tu vida? Sí.
Pues sí. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, ¿esto es para todos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Dios es muy claro y dice, esto es solo para los que lo aman. ¿Ok? Entonces, si te pasa algo mal en tu vida y no amas a Dios, brother, eso sigue siendo malo en tu vida. Pero si te sucede algo malo en tu vida y tú amas a Dios, esto servirá ¿para qué en tu vida? Para bien. Hay un requisito, tienes que amar a Dios. Mira, la Biblia dice que José fue tirado a un pozo por sus hermanos para ser vendido como esclavo. ¿Cuál crees que haya sido el pensamiento de José en ese momento estando en el fondo del hoyo o del pozo? ¡Yay! Toda mi vida quise ser esclavo, ¡sí! ¿Por qué no? Si era parte de los propósitos de Dios para su vida. No creo que haya sido el pensamiento, pero sí creo que haya confiado en que Dios usara eso para su bien. Y tú y yo sabemos cómo continúa esa historia, ¿verdad? Y sabemos que en esa historia, vamos a seguir hablando de José, ¿verdad? Porque no le pasaran cosas malas, o sea, una que otra por ahí. Cuando lo venden como esclavo, lo venden al general, ¿verdad? Del faraón. Y entonces le empieza a ir tan bien a José, porque seguía honrando a Dios, aunque servía a otro tipo, que lo ponen en la posición de mayor mandamiento en esa casa, ¿verdad? Y entonces, como no era de mal ver, era guapo, barbudo, medio pelo, nada. La señora de la casa lo ve y dice, pues, vente por acá. Y él dice, en el pastel. Y entonces lo acusan de violación y lo meten a la cárcel. Ahora, ¿cuál ha de haber sido el pensamiento de José en ese momento que lo metieron a la cárcel? ¡Yay! Sí, gracias, Señor. Justo lo que yo quería. Estar en la cárcel injustamente, pero aparte, esclavo. ¡Yay! O sea, como que no sé qué es mejor, ser esclavo y estar en la cárcel. Pero el alfarero seguía dándole forma a su obra. Y después, sus cuates se olvidan de él. Finalmente un buen día llega ante el faraón y José se convierte en una gran bendición. ¿Sabes por qué? Porque José en todo momento y en toda ocasión actuó como obra maestra, como la obra maestra que Dios lo mandó a hacer. ¿Ok? Y continúa la palabra de Dios en Génesis, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Cuando José finalmente encuentra a sus hermanos y sus hermanos se arrepienten y demás, José, lejos de hacerles mal, les dice: no, aguanten, o sea, no hay bronca. Ahora veo que Dios me hizo un bien al haber usado a ustedes para que me tiraran al pozo y después me vendieran como esclavo y demás. Ahora los pude salvar a ustedes ya no sé cuántas generaciones. Lo que sea que tú estés viviendo hoy en día, yo no sé qué tan fácil o difícil sea, pero Dios lo va a usar para bien en tu vida si tú lo amas. Mira, yo sé que puede ser muy difícil, porque cuando tú atraviesas pruebas, yo atravieso unas que no tienes una idea. Mi esposa también. Porque debo de saber, ¿no? Debo de saber cómo poder ayudarte. Entonces, si no atravieso por esas cosas, pues es difícil cómo ayudarte. No conozco del tema. Entonces, cuando tú atraviesas por situaciones, yo ya he atravesado por temas gruesos antes para poder servirte, para poder actuar como obra maestra de Dios, reflejar a Cristo y servirte en todo lo que tú necesites.
Así que no te rajes porque Dios te ha mandado a hacer obra maestra. Cambia tu actitud. Que el mundo, que la gente, donde quiera que tú estés, puedan ver a Cristo reflejado en ti. Que verdaderamente aprecien y den la gloria a Dios por tu vida y por lo que tú haces. Y a lo mejor ahorita estás pensando, es que, Cristian, no comprendes lo difícil que es por lo que estoy pasando. No tengo fuerzas. Pero Dios también en su palabra nos dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Verás, no eres tú el que tiene la fuerza, es Él. Ríndete a Él. Sé su obra maestra. No obres para ti. Obra para Él primero y Él se va a ocupar de todo lo demás. Entonces, ¿quién eres? Eres obra maestra, embajador de Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos la identidad que muchos de nosotros ya habíamos olvidado. Que somos tus hijos, somos tu creación, y tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, donde quiera que estemos, actuar como obra maestra, glorificarte en todo lo que hagamos, Señor, y cumplir con tus propósitos antes que los nuestros. Te bendecimos, Señor, porque tú eres tan grande y tan amoroso que tú nos amaste primero y que tú ya tenías planes para nosotros y que fuiste tú el que nos creó. Ahora entiendo, Señor, que mi propósito es mucho más grande de lo que yo jamás pude haber imaginado, y es servirte aquí en la tierra, Señor. Que otros puedan conocerte de la manera en la que hoy te conozco y todavía más. Te pido todo esto, Padre, y te doy gracias, Señor, por hacerme tu obra maestra, por hacerme embajador de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Señor, y te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.